definitivamente que siempre existe una confusión con relación, primero, a si existe la obligación o no de declarar renta. En la República de Panamá, según la norma que hoy se encuentra vigente, la declaración jurada de renta es una obligación de quienes tengan ingresos brutos anuales de $3,000 o más, o quienes tengan ingresos netos anuales de 1,000 balboas o más. Eso significa que usted que me escucha, si tiene un pequeño emprendimiento y usted produce, por decirlo de alguna manera, yogur con fresas en la provincia de Chiquiqui, que son deliciosas. Deliciosos. Y mi hija le encanta que hablamos de eso esta mañana. Y usted vende. Muy buenos días, esto es Martes de Negocios en La Mañana con Debbie y Guillermo. Y esto es MIPE Tips con Arturo Arango. Básicamente hoy tenemos un invitado de honor. Estamos en un momento sumamente importante en el país porque estamos en el momento del inicio tributario del país. Nosotros, bueno, hemos escuchado hace un momento todos los debates con relación al tema del seguro social en el programa, en la parte de la tertulia. Pero hoy nos visita una persona que tiene extremadamente experiencia, una gran experiencia en el desarrollo tributario del país. No solamente por el profesional que es, sino por el conocimiento del tema contable y toda la experiencia que puede tener, aparte de haber estudiado en la Universidad de Tulane, Estados Unidos, y graduado de la Universidad Latina de Panamá. Hoy tenemos a Gerardo Herrera Martínez, muy bien conocido, cariño Mel. Gerardo, es un placer tenerte aquí en el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre temas tributarios. Gerardo fue el director general de ingresos encargado, jefe del Departamento Jurídico y Tributario en la administración pasada, y también trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo para la administración tributaria. Ha sido asesor del despacho del director general de la Dirección General de Ingresos y, bueno, tiene una serie de conocimientos en el tema tributario en Panamá. Y hoy vamos a estar hablando sobre la situación actual que vivimos con relación a cómo venga el tema tributario. O sea, lo que nos toca ahora en cuanto a la promoción o la importancia de la declaración de renta para el declarante, como también para las personas que están en el sector MIPYMES, ¿no? Entonces, en ese sentido, Gerardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Arturo, muy buenos días a la audiencia de tu programa MIPE Tips. MIPE Tips, esta mañana en Radio Ancón, una emisora que se caracteriza por hacer docencia y por tratar de generar valor en términos de conciencia y de conocimiento en temas que son importantes para el país, Arturo. Siempre es un lujo. Habíamos tenido la oportunidad de tener quizás conversaciones de manera bastante amena e informal, pero estoy seguro que esta será una conversación de igual forma, pero que generará valor de igual manera en los oyentes de tu programa. Sí, básicamente te agradecemos que estés con nosotros y iniciar esta transmisión en vivo. Pueden seguirnos en las redes sociales de Radio Ancón, radioancon.com, en Twitter, arroba La Mañana Ancón, arroba MIPETips, arroba Arturo Arango O, y ver básicamente la reproducción de este programa también en nuestras redes sociales en www.arturoarango.com y en YouTube en arroba Arturo Arango Osorio, y podamos ver o hablar, poder dar sus comentarios siguiendo este programa. Entonces, iniciamos la primera pregunta, que para mí es de suma importancia. ¿Es obligatorio presentar declaraciones de renta en Panamá? ¿Y quiénes deben ser o hacer su declaración de renta en este país? Porque la gente a veces no entiende que declarar no es lo mismo que pagar.
Claro. Entonces la gente piensa que declarar es pagar. Sí. Entonces eso es importante ver quiénes, cómo y diferenciar el tema. Claro. Bueno, Arturo, sí, definitivamente que siempre existe una confusión con relación, primero, a si existe la obligación o no de declarar renta. En la República de Panamá, según la norma que hoy se encuentra vigente, la declaración jurada de renta es una obligación de quienes tengan ingresos brutos anuales de $3,000 o más, o quienes tengan ingresos netos anuales de 1,000 balboas o más. Eso significa que usted que me escucha, si tiene un pequeño emprendimiento y usted produce, por decirlo de alguna manera, yogur con fresas en la provincia de Chiriquí, que son deliciosas. Deliciosos. Y mi hija le encanta que hablamos de eso esta mañana. Y usted vende, digamos en promedio, entre 15 a 20 fresas con helado o con natilla por mes a precio de $2.50, usted tendría $200 o más de ingresos al mes. ¿Ok? Y si usted tiene $200 de ingresos o más al mes, usted al año supera la cifra probablemente de $1,000. Pero ahí tiene que considerar que la producción de fresas con natilla tiene costos. Exactamente. Entonces, cuando usted al año termina, y esa es la importancia de tener información financiera, Arturo, de escuchar este tipo de programas, de hacerse y conversar con profesionales como tú, que entienden que no es lo mismo un negocio en emprendimiento que necesita un acompañamiento algo más robusto y continuo que un negocio ya quizás en una etapa algo más avanzada, probablemente más madura, segunda, tercera generación. Entonces, en ese sentido, cuando usted termina de hacer sus gastos y usted revisa y ha ganado $1,000 o menos, o 999 o menos, usted no tendría la obligación de presentar declaración de renta. Ahora bien, si usted vendiera más de $5,000, no habría necesidad ni siquiera de observar gastos. Sencillamente usted tendría que presentar su declaración de renta y con su presentación en la declaración de renta, obviamente de incluir sus gastos. Allí, Arturo, se genera automáticamente entonces un elemento importante. Y es, como bien decías, si presento la declaración de renta, ¿debo pagar el impuesto sobre la renta? La respuesta es, depende. Esa es la que siempre me encanta. Depende. Depende. Y es difícil explicarle a las personas. Claro. Porque dice, pero el banco o la entidad financiera me pide una declaración, porque es un estándar de las solicitudes. Claro. Pero hay personas que facturan poquito, que no han hecho sus declaraciones siguiendo este tema. Sí. Pero hay que prepararse, saber para qué es tu declaración, para ir llevando tu desarrollo, tu control, y para buscar con esa declaración conseguir una facilidad crediticia, o simplemente para cumplir y desarrollar o llevar un orden de tu empresa, porque ahí entra nuevamente el depende. Claro, porque fíjese, si usted es una persona natural, y esta mañana escuchaba a grandes amigos debatiendo de igual manera en un programa de radio, y usted es una persona, digamos, física o natural, como le llama la ley, y usted tiene un emprendimiento de lavado de autos, y usted factura al año en ingresos netos, es decir, después de sus gastos, menos de 11,000 balboas, usted no paga impuestos sobre la renta. Pero eso no significa que no tenga que declarar. Note la diferencia. Usted debe presentar su declaración, debe incluir sus gastos, pero no va a pagar impuestos sobre la renta. Estas son cosas que a priori parecen, digamos, bastante sencillas, pero en un momento determinado, en un negocio que está en franco inicio, que necesita información, son elementos que pueden evitarle algunas contingencias de las cuales probablemente hablaremos después, Arturo. No, sí, y mira, y hablando sobre eso, acaba de decir un tema. Todos los días, a las 12 del día, Green Room Restaurant tiene en la Vía Porras el almuerzo a las 12 del día, y los primeros 10 carros que entran y le hacen el lavado gratis del auto. Imagínate. Entonces esas son promociones que utilizan, o estrategias que se utilizan también para ayudar a estas pequeñas empresas. Y en ese sentido, estaba hablando con el dueño del
del car wash, ¿cómo van tus temas de declaración? No es que la gente me paga y yo lo llevo y no sé. Tú ves a la gente con esa intención de declarar, aunque todavía no lo conozcan muy bien. Pero hay una intención, porque en Panamá tenemos un problema de conocimiento o cultura financiera. Sí. Entonces, supongamos, nos llega la persona, entra, come, va al Green Room Restaurant y le están lavando el carro. Él cobra su cosa, los primeros 10 son gratis, o sea, los 10 primeros que llegan porque hay una promoción. Pero entra la persona en ese concepto de que ya cuando tú pagas, ya le presentas la factura, el recibo, ya el car wash ya va cambiando. Claro. Está cambiando su actitud. Genera frecuencia de flujo. Genera una frecuencia y hay que saberlo llevar. Es ahí donde, ¿cuáles serían los beneficios de presentar esa declaración de renta al tiempo que es? Porque la persona se pone, estamos en eso, y yo le estaba diciendo, ya está llevando las cosas, y me decía, sí, es que estoy un poquito enredado. Entonces yo sé que el poquito enredado es atraso en el tiempo de presentar la declaración. Sí. ¿Qué nos puede hablar sobre ese tema? A ver, yo diría que el beneficio, a ver, si usted tiene un emprendimiento, un lavautos o un restaurante pequeño, usted ya identificó que usted va a facturar más de $3,000 al año, que es bastante fácil de superar, Arturo, en casi cualquier modelo de negocio. Pues usted se prepara y usted ya escuchó a Arturo en MiPetips y usted dice, bueno, a ver, yo en marzo 31, es decir, en 2 semanas, Arturo, para las personas jurídicas, para las personas naturales, la próxima semana, Arturo, 15 de marzo. 15 de marzo. 15 de marzo. Ya yo hice mi declaración. Qué bueno. Felicidades a todos aquellos contribuyentes que cumplen de forma, o clientes que cumplen de forma oportuna con el tema. Y usted se prepara. Y usted, en la República de Panamá, digamos, hay una plaza interesante de contadores. Aclaro, Arturo, yo no soy contador público autorizado. Yo soy abogado especialista en tributación con algunas, digamos, especialidades o estudios en finanzas. Pero cuando usted encuentra que usted realiza, va a facturar más de 3,000, automáticamente hágase la idea de que si usted no presenta una renta, el beneficio más inmediato, digamos, decía por ahí un libro famoso, El arte de la guerra, que la gente aprende o obedece en función del castigo o de la coerción y demás. Yo no creo en eso. Yo creo que, y hay hartos artículos y publicaciones en términos científicos que muestran que la administración tributaria ha ido cambiando en el tiempo para ser un poco más amistosa. Mi experiencia entre la administración es que es el caso, pero hágase de cuenta que va a evitar una multa. Así que si no es porque le gusta mucho la idea, por aspectos que ahora voy a mencionar, pues hágase de cuenta que evitará una multa. Es decir, son $100 menos, para ir al restaurante, Arturo. O para ir con sus hijos al cine. Exacto. O para comprar una buena camiseta. O para comprar esas zapatillas que quería. Entonces luego viene la parte romántica y la interesante, que es probablemente la que nos interesa a los enamorados de este tema como usted y como yo. Y es, ¿cómo hacemos crecer un negocio? Por capital y por 2 vías. O por préstamo, o realmente porque el banco, o porque encontramos accionistas. Ambos necesitan información. El banco a través de la declaración para determinar que tienes capacidad de pago y los accionistas para probar que el negocio es rentable y por ende darte su dinero. Entonces, en ambos casos usted va a necesitar información. Y usted, para crecer su negocio, va a necesitar capital. Entonces, esta es la parte romántica que probablemente, si no lo quiere hacer porque la multa al final usted dice, la administración no me va a encontrar. Bueno, hágalo porque seguro usted quiere, que me escucha, que tiene un restaurante o tiene un negocio pequeño que factura N cantidad, usted quiere que crezca a cifras en que sean realmente le permitan irse de vacaciones a Disney, a Europa o donde usted quiera, pues usted puede ir al banco y decirle al banco, yo tengo un negocio que creo que es bueno y yo quiero que me prestes para hacer crecer mi negocio. Y ahí el banco le va a pedir entonces lo que acabas de mencionar, Arturo, la declaración de renta y obviamente información financiera. Es ahí donde entramos en un punto y llegaste, evolucionaste correctamente, la verdad por tu experiencia, lo deja bien claro. Aquí el efecto que un empresario o un emprendedor no declare correctamente sus ingresos, ¿cuáles serían esas afectaciones? Sí, puede pasar en 2 vías, Arturo, fíjate. Y las dos, a ver, yo
tengo la dicha y a veces digo que la oportunidad inmerecida de conocer gente muy brillante como tú y como otras personas, y al final uno va aprendiendo. Yo no me considero brillante, pero gracias. Pero fíjate que me ha tocado en las dos vías, quizás atender en alguna medida consultas. En el primer caso, el más recurrente en los negocios que son, digamos, de micros o de pequeños a micros, en mi experiencia, la sobreestimación de ingresos. ¿Ok? Porque es una posibilidad de mayor palanca financiera. Si demuestro que tengo mayor cantidad de ingresos, tengo mayor acceso a crédito en los bancos. Correcto. Esto es un error. Y es un error muy frecuente. Sobre todo en emprendimientos que todavía están en una etapa muy, muy prematura, donde no existe realmente conciencia o historia de flujos que le den a usted cuenta de que realmente tiene un producto que ha trascendido esa barrera de, digamos, ese umbral de que le llaman churn rate en alguna medida, que es el hueco después de... Y para muestra un botón, no quiero mencionar ninguna marca, pero aquí había dulces en forma de llanta que la gente formaba fila durante días para poder comprar una. Ya puedes ir 2 veces si quieres y dar la vuelta al auto rápido o al tema de auto y puedes comprar sin ningún problema. Porque el apetito en mercados tan pequeños como el panameño realmente pasa muy rápido. Eso es una realidad. Entonces, es una realidad que a veces los inversionistas cuando vienen extranjeros me dicen, no, que mira, yo les explico, esta es una plaza de mercado extremadamente pequeña. Aquí nuestro negocio es saber mantener la consistencia o la sostenibilidad en el tiempo. Sí. Ahí es que ganan Panamá. Claro. Saber que hay el depth de la muchacha, la circulación del dinero, se mantenga constante. Claro, por eso decía. Entonces, en negocios pequeños, para tratar de conseguir palanca o dinero de capital muy rápido, lo que tiende a pasar es que sobreestiman los ingresos. Y eso tiene una consecuencia fatal. La consecuencia fatal es que eso genera impuestos. Y al generar impuestos, genera obligaciones que son inevitables en su cumplimiento. Y es como si nacieras con una obligación de $20,000 desde que naces que tienes que pagar. Eso es un problema. Y en mi opinión, es un tema que, y qué bueno que lo traes a colación, que con mucha frecuencia debe ser atendido por los profesionales de la contabilidad, por obviamente asesores como tú, que tienen esta vocación o este apostolado con micro, pequeños empresarios. A la mayoría de la gente le gustan los negocios ya estables en la parte de arriba, que tienen flujos probados. Esta parte de acompañamiento en negocios que sí pueden terminar siendo muy disruptivos, pero es bien complicada. Entonces, esa parte es un problema. Ahora, también tienes el otro lado, que se habla mucho en el país y se habla mucho a nivel de la región, y es el tema de elusión o evasión fiscal, que no es más que, en alguna medida, la reducción de la capacidad, digamos, o de utilidad, en términos de, obviamente, relocalizar ingresos. Y ese tema es mucho más complejo, pero eso es un problema, en mi opinión, digamos que no es exclusivo de negocios maduros, pero lo que he visto en mi experiencia es que es propio de negocios ya en una etapa mucho más madura, que tienen la posibilidad de contratar a los Arturo, a los Juan, a estas compañías grandes y hacer estructuras que les permitan. No todas son perniciosas, pero digamos, en alguna medida hacerlo. Y en ese universo que te acabo de describir, tienes profesionales que de igual forma tienen un nivel de ingresos alto. ¿Okay? Es decir, esta es una práctica muy propia de personas con ingresos. Sí, el que más tiene quiere que menos sepa. Y el que menos tiene quiere aparentar más. Eso es una máxima en todo sentido. Parte de que se aprende en el estoicismo, precisamente, de ser más humilde, claro, para poder desarrollarse. Claro. Nosotros en Panamá, la característica de los empresarios micro panameños a veces no son tan humildes. Pero los que se vuelven exitosos son bien humildes. Aquí han pasado empresarios que en su humildad no quiero decir sobre cómo es su presencia, sino en su humildad, en concentrarse en su negocio, en dedicarse a su negocio,
han podido lograr cosas interesantes de exportación, de desarrollo, de forma pausada y con paciencia. Decía Marco Aurelio que el impedimento en el camino era el camino. O sea, básicamente concentrarte y tener incidentes, actuar humildemente y saberlos concretar para poder establecer o balancearte en todo lo que representa tus finanzas y el fortalecimiento de tu negocio está totalmente relacionado a lo que estás explicando. A veces queremos aparentar un estatus y no es así. Sí, te repito, he tenido la oportunidad, lamentablemente, y ahora quizás echando mano de lo que de verdad es para mí mi experiencia probablemente más robusta es, y no hay forma, Arturo, en que a veces los puedas ayudar, porque no puedes decirle a la administración tributaria en una declaración de renta que tú presentaste de manera voluntaria, donde dijiste que ganabas $1.000.000, perdón, era de mentirita. O sea, eso, y perdón que lo digas de forma tan coloquial, amigos oyentes, pero para que usted me entienda, esa es la realidad. Personas que llegan a la administración o llegaban y decían, perdón, pero es que yo no me di cuenta, el contador. Y allí yo sí salgo en defensa de los contadores. Son un gremio a veces muy vilipendiado por la sociedad o por los empresarios. Y digo vilipendiado porque siempre la culpa parece tenerle el contador. Pero no, el contribuyente tiene un nivel de responsabilidad en su información financiera, y si no quiere entender razones financieras, Arturo, porque son complicadas, por lo menos entienda qué se puso ahí, por qué se puso ahí y para qué se puso ahí. Es decir, que usted debe tener como empresario, emprendedor, micro, pequeño o mediano, un espacio de tiempo en su agenda para revisar durante un periodo de 1 hora o si fuera más, su información que va a ir a la administración tributaria para evitar estos problemas, Arturo. Es importante esto, vamos a los cambios. Esto es MIPE Tips con Arturo Arango y hoy tenemos de invitado a Gerardo Herrera, que nos está hablando sobre la importancia de la tributación en este periodo que ya estamos listos para la próxima semana. Regresamos. Esto es MIPE Tips en la mañana con Debbie y Guillermo. Y tenemos invitado a Gerardo Herrera, que nos está dando básicamente una orientación con el tema tributario, que es importantísimo para esta época. La próxima semana las personas naturales debemos ya estar declarando para no entrar en esos enredos. Y gracias por hacernos entender qué es la diferencia entre declarar y pagar, porque la gente piensa que declarar es pagar. Pero en ese sentido, ¿cómo contribuye la declaración de renta? Y esto saltando al país, porque tenemos que pensar en el país. ¿Cómo contribuye la declaración de renta al desarrollo de Panamá? ¿Y qué proyectos se financian con estos impuestos? Porque la gente siempre comienza, y lo vemos cada rato, porque la plata de mis impuestos, porque mis impuestos... Oye, espérate, pero si tú no pagas impuestos, ¿con qué estás hablando de tus impuestos? O sea, sobre la renta. Entonces, en ese sentido, que vean la protesta de las personas pidiendo que porque no me han dado esto, porque no me han pagado porque yo pago mis impuestos y no me han dado esto, y la persona no paga impuestos, esa forma de particular tan panameña de ser, nos la pueden explicar más o menos para que la gente sepa, y al fin, si va a hacer una protesta, pues que sepa que la están protestando porque sí paga sus impuestos o hace su declaración de renta o hace algo con relación a este tema. Sí, fíjate. A ver, yo era nuestro director, Guillermo Antonio Ruiz, acompañado en la mesa. Sí, yo creo que no es un privilegio solo propio de Panamá. Buenos días, Guillermo. Yo creo que al final existe siempre en el mundo, hay un libro que se llama Rebeliones, Rebel Rascal in Texas, de Bill. Y ese libro básicamente es una cronología sobre impuestos, algunas ideas un poco descabelladas como impuestos a la barba, impuestos a la luz. Por ejemplo, en Francia tienen ventanas tapadas precisamente porque existía un impuesto a la luz solar, se pretendía eso, impuestos al matrimonio. Entonces, yo voy a evolucionar el sistema tributario, ¿ok? Partiendo de esa premisa, no es propio únicamente de Panamá decir que la persona tiene o siente que... Si hubieran puesto para la barba, tú estarías en problemas. Yo estaría en problemas.
Guillermo y yo nos salvamos. Se salva con Guillermo. Pero, dicho esto, yo sí creo que por ser un sistema progresivo, Arturo, no está mal dicho que la persona con menor capacidad diga yo contribuyo. Pues en su forma contribuye, en impuestos indirectos, probablemente en otros impuestos que pague. El 7%, el ITBM. Pues, ITBMS, en el seguro educativo, probablemente que paga, en el seguro de su casa, probablemente que también pague. Es decir, yo creo que no está mal que lo diga. Ahora bien, lo que probablemente siempre va a ser un gran problema es la asociación entre el beneficio y la contribución. Y allí se generan grandes discusiones que yo honestamente creo que no es el objeto de la pregunta, pero contestándote, yo creo que eso no es únicamente propio de Panamá. De hecho, eso ha motivado en gran medida parte del, digamos, del movimiento, entre otras cosas, separatistas de España entre una comunidad y obviamente el resto del país por relación de cuánto contribuyo en relación a cuánto yo recibo. Dicho esto. Más que por el fútbol. Más que por el fútbol. Yo sí creo que en términos de las obligaciones tributarias, yo creo que el contribuyente de la persona, en su justa dimensión, está obligado o debe presentar una declaración jurada de renta con la simple, digamos, como he dicho, con el simple objeto de, uno, tener información que le permita, obviamente, crecer, que le permita formalizarse, porque la formalidad tiene beneficios sin lugar a duda, genera confianza en la plaza comercial. Si usted es una persona que se oculta por ahí, que solo sale a vender sus productos a la medianoche, sin duda que muchos estaríamos un poco aprentos de oye, ¿por qué yo hago negocios con él? Mejor lo hago con alguien que, con efecto, Arturo, sale a las 8 de la mañana a trabajar y demás. ¿Qué pasa con esa información en el sistema financiero panameño? Bueno, uno, se refleja en indicadores de productividad. Y los indicadores de productividad país, no estoy hablando necesariamente únicamente del PIB, que probablemente es importante, hacen atractiva la plaza para la importación de capitales. Panamá, a diferencia de los últimos reportes, de los últimos, me atrevería a decir, 5 años, en el último año no estaba entre los países como destino número 1 para la importación de inversiones directas extranjeras. Estaba por ahí creo que de cuarto o de tercero. Creo que estaba Dominicana, después no recuerdo si estaba El Salvador, por ahí debe estar. Panamá estaba tercero o cuarto. En un país que no es necesariamente el mayor productor ni exportador, la importación de capital es importante. Y la información financiera a través de la declaración jurada de renta y de la formalidad del segmento de micro, pequeñas y medianas empresas permite que la plaza se vuelva atractiva, permite que exista confianza de los mercados, permite que exista confianza de las personas que quieran hacer negocios en Panamá. Entonces la información financiera tiene esos efectos, además de, por supuesto, la más sencilla de todas, Arturo. Es que si usted no declara y si usted no pone, digamos, su granito de arena en la información que debe existir, es que no se pueden hacer las obras. Es que la calle que pasa aquí frente a nosotros, Arturo, no se puede reparar. Entonces yo sí creo que debe existir este contrato social nuevamente, hay que retomar el concepto, pero entender que no necesariamente eso implica obligaciones excesivas de materia tributaria si usted se hace asesorar de forma adecuada, por supuesto. Es que incentivar, para mí, yo creo que una de las mejores formas de incentivar a la pequeña empresa, porque ha habido un error, y un error que se ha puesto como que todo el mundo es emprendedor. Señores, lamentablemente les tengo que decir que la matemática es exacta. De cada 10 personas en el mundo, 3 se dedican al negocio. 3. El autoempleo, 2. Que trabajan o están desempleados, el resto. Es una cuestión matemática. Pero lo que queremos decir es que nosotros tenemos que hacer todo lo posible como Estado de incentivar a que estos 3 de que están aquí en Panamá, sean panameños o extranjeros, se impulsen en el desarrollo de gestionar esto, de gestionar un negocio. Yo tengo una tesis muy fuerte con relación al tema tributario municipal. Uno de los enemigos, y esto lo ponemos en el libro que hemos terminado con José Méndez y mi persona que próximamente estará
lanzándose, que están cordialmente invitados. Guillermo, como es el jefe, tiene que venir de todas maneras. Hablamos sobre el problema del concepto tributario municipal, que era estructurado según la opinión de la persona, según el alcalde del sector, como estaba estructurado en el Imperio Español, en las Españas, como se decía, las Españas, los alcaldes dictarán conjunto con los no me acuerdo el término que le decían, que todavía lo utilizamos acá, que no es corregidor, es... no, el representante de corregimiento, y hay otro término que hay. Regidores. Regidor, no más. Concejales. Concejales. Y los concejales serán los que determinen los precios de los impuestos a colectar para la corona. Eso se quedó. O sea, en toda Latinoamérica se quedó. Y en Panamá lo tenemos. Y eso es un tema que a veces se pone intransigente, porque uno de los mayores enemigos del desarrollo del emprendimiento, indirectamente, es los municipios. Sí. Son los municipios. Entonces, ¿qué ideas nos puede decir con relación a ese tema? A ver, lo primero es entender que una de las primeras y las más importantes contingencias que tienen los municipios, teniendo necesidades diversas, no tienen las mismas necesidades el municipio de mi pueblo, en Antón, que el municipio de David, por utilizar un término. Yo creo que uno de los principales problemas que existen con relación a eso, Arturo, en mi experiencia, habiendo sido asesor de al menos 4 municipios en el país, ninguno de la ciudad capital, es la falta de información científica que les permita tomar decisión. Eso pasa hasta en Pima. En Pima tenía un observatorio y lo cerraron. Los estatutos o digamos el código, si le quiere llamar así, de tributos municipales en muchos de estos municipios son el producto de un estándar empírico, que tienen actividades que no se desarrollan en el sector, que tasan actividades probablemente de forma mucho más escueta de la que deberían, siendo una de las actividades principales, y que probablemente no prestan especial atención a los sectores que deberían en la economía de ese sector desarrollar. Por ejemplo, en mi caso, en mi pueblo, las actividades, me parece que 1, 2, 3, 4 más importantes serían construcción, hotelería, ¿okay? Tienes de igual manera pesca, es decir, acuicultura, y pudieras tener, si quieres, algo por ahí de retail al por menor entre supermercados y tiendas de abarrotería y otras tiendas más. Estamos hablando de Antón, no estamos hablando de Penonomé, que es otro municipio. Que es otro municipio, ni de Chame, ni de San Carlos. Que aunque pareciera que todos son el mismo Churuco, el Puente de la América para allá, esa no es la realidad. Es decir, no se desarrollan las mismas actividades. El impuesto municipal tiene razón de ser. Yo no sé si la forma en la que todos los municipios lo llevan a cabo es la adecuada por lo que acabo de mencionar. No existe información científica. Por ejemplo, yo te diré algo. Pregúntate en Chame cuándo fue la última vez que hicieron un censo para determinar la cantidad de negocios que existen abiertos. Eso es una variable indispensable cuando tú quieres determinar el universo al cual le quieres llegar. Entonces, pero no creo que sea por desidia. Es porque faltan los Arturos, faltan probablemente los Ruiz, faltan los Pérez, que con conocimiento se acerquen y que el alcalde tome la decisión de decir, mira, quiero entender cómo funciona económicamente mi distrito y quiero hacerlo bien. Los reinados, las fiestas son importantes, pero esta información genera valor en el crecimiento. Y yo creo que la incomodidad que manifiesta es el producto de esas decisiones que probablemente pudieran ser mejor y que creo que es la falta de información científica. Sabes que, no sé si estoy saliendo, me estás oyendo bien. Sí. Oye, Sí. no es que de medio de pueblos o difuntos no lo hice. Pero, ¿sabes que lo de los carnavales? Aquí entrevistamos a la directora de la ATP. Ella fue muy valiente cuando salió a decir, oye, no hay carnavales porque aquí no estamos para gastarnos la millonada que siempre se ha gastado en carnavales, que era ineficiente e ineficaz. Miles de millones de dólares por años gastados en unos 4 gatos que se ponían frente a una tarima aquí en Panamá. La municipalización forzada de los carnavales optimizó los recursos y ni ellos sabían
el éxito que podían tener. Claro, Nada más que hay que ver lo que pasó en Arreján y sobre todo lo que pasó en la capital con los carnavales. claro. Y se dieron cuenta de que, oye, pero si aquí tenemos es algo que se puede hacer bien con recursos municipales y que además de que le va bien a la gente, me va a poder ir bien a mí. Claro. Es que es lo que tú dices. A veces se postulan para los puestos y no tienen ni idea de cuál es la dimensión real de lo que tienen. Porque una cosa es lo que hacen, ¿no? Caminar las casas y pedir el voto, pero otra cosa es dimensionar realmente la gestión municipal en el edificio. Claro. ¿Qué es lo que pagas? ¿Qué es lo que no pagas? ¿Cuáles son las empresas que tienes? ¿Cuáles son las que tributan? ¿Cuáles son las que no tributan? La basura, ¿quién la recoge? ¿Cómo la recoge? ¿Por qué no la recogen a tiempo? Yo tengo una idea. No, tú sabes por qué no funciona actualmente. O sea, que lleguen, que es lo que pasó en las últimas elecciones, que todos llegaban como con mucho interés y llegaban como por sorpresa. Mira, me he encontrado esto, pero ¿cómo tú no lo sabías? ¿Cómo te postulaste para algo que no conocías? Claro. Entonces, ese es un fracaso de los partidos políticos. Tú tienes que incentivar a que los candidatos municipales y locales, de alcaldes y representantes, conozcan previamente lo que se van a encontrar. O sea, yo no le acepto a la representante de San Francisco que se haya pasado un mes descubriendo cómo era la gestión de una fracasada gestión en el corregimiento. Todos lo sabíamos. Pero ella era la candidata y tenía que meterse, saber que no estaban pagando el seguro, que habían problemas administrativos, no descubrirlos en el medio. Y es que, bueno, porque el tema, eso retrasa en y el tema gasta de dinero. tributario es ahí donde vamos. O sea, el estudio técnico Pero eso lo tienes que hacer antes de lo no tiene que después. hacer. Y lo tiene, y es como decía Guillermo, el tema, como decía Gerardo, el tema real que estamos viviendo es que tenemos muchos pero municipios Arturo, que no Gerardo tienen un dijo algo estudio. importante. ¿Cuánto fue la última vez que un municipio hizo Un estudio? hizo una encuesta? Una encuesta, no, caminar. Sí. Caminar por tu alcaldía o por tu corregimiento y preguntarte cuántas empresas realmente están funcionando y cuántas funcionan. ¿Qué políticas en el consejo puedo establecer? Y ese es el punto. Los consejos municipales son mini gobiernos, Arturo. Yo no sé si tú has estado en alguno en el interior. Un día vamos a echar una vuelta por los pueblos y vamos a sentarnos en los consejos. El de Capiga, el que tú quieras. En ocasiones, y son políticas públicas adoptadas dentro del corregimiento, dentro del distrito. Son políticas públicas que honestamente asustan cuando tú pides cuál es realmente el trasfondo científico de la decisión. Es que mañana quiero que la calle 50 se cierre. Pero a ver, ¿cuántos carros pasan? ¿Cuántos negocios se afectan? Acaba de cerrar un negocio aquí en el Distrito Capital, donde hay muchísima información y compañías que ponen información a disposición. Acaba de cerrar un negocio sobre la vía Juan Díaz precisamente por una decisión como esa. Entonces, y se mudó a otro corregimiento. Claro, entonces allá es donde voy. Yo creo que el problema del impuesto municipal no es el impuesto. Yo creo que los municipios necesitan, porque tienen necesidades, y perdónenme la redundancia, idiosincráticas, que el gobierno nacional no puede atender, y no va a atender, y no debería atenderlas, como acaba de mencionar Guillermo. Pero sí creo que esas decisiones, en términos impositivos, que son políticas públicas en menor escala, que pueden hacer la diferencia entre que un negocio gane, pierda o desaparezca, ojo, deben estar motivadas de forma científica. Yo he sido un asiduo, no tienes idea cuántas veces lo he dicho, que yo creo que las políticas públicas en materia impositiva deben estar motivadas por un comité de presupuesto en la asamblea, que tengan obviamente condiciones o connotaciones económicas, macroeconómicas y demás. No porque sea mala la política pública como tal, hay veces hay buenas normas que se quedan en el tintero, pero para que tengan sustento y personas como tú, que toman luego decisiones de asesorar o no a personas, o Guillermo, que tiene hoy en día la posibilidad de llegarle a miles de personas en el país a través de sus declaraciones, para decir, mire, aquí hay un estudio que dice que con esta política pública 50.000 personas se ven beneficiadas o no. Pero yo creo que eso es necesario, Arturo. Entonces, el impuesto municipal, en mi opinión, es necesario, sí, pero probablemente puede ser perfectible. Es importante. Me ha encantado que esta intervención, porque es un tema que yo veo constantemente cuando los microempresarios, principalmente los autoempleos y microempresas, autoempleo es el que
el famoso echado para adelante, que solito tiene su puesto y está echando para adelante y le paga al municipio, ese sufre mucho para tener ese nivel de tener su autoempleo y poder seguir adelante. Y el micro, pues obviamente que está un poquito más organizado, pero que queda automáticamente golpeado. Sobre eso, ¿qué herramientas de asesoría existen para facilitar en Panamá a este tipo de personas el proceso de declaración de renta? Porque son chiquitos. Sí, O sea, yo recuerda que yo fui uno de los que decía abajo de $36,000 en facturación anual, por favor, cambiemos el sistema. Lo peleé como 6 veces, pero hasta ahí llegó la asamblea. Lo he peleado en 4 gobiernos, pero siempre llega hasta la asamblea. Mira, yo creo que hay una diferencia. Yo creo que Panamá tiene un área que puede ser de mejora. Yo lo reconozco y hasta quizás puedo estar de acuerdo en alguna medida en apoyar si fuera necesario. Yo sí creo que Panamá debe permitirle al contribuyente, a esa persona que, como tú bien dices, 36,000 porque es el número que nos gusta, porque es ITBMS, es el umbral de ITBMS. Que luego podemos tener una conversación sobre si esto es pernicioso o no. Yo tengo una teoría diferente probablemente a la de muchos, pero yo sí creo que hay un área de mejorar, Arturo, en permitirle al contribuyente, como decía el código anteriormente, que si Guillermo mañana quiere presentar su declaración de renta, él, y no quiere preguntarle a nadie, no quiere preguntarle a Arturo, no quiere preguntarle a Gerardo, no quiere preguntarle a ninguna de las firmas más grandes de este país, él quiere presentar su declaración, que él pueda presentarla. Eso no ha desaparecido del código, Arturo. La diferencia es aquí, probablemente mis amigos contadores, mi padre que es contador, mi hermana y demás dirán, no, pero es que si le permites a Guillermo que presente... Esperemos que no tengas un problema en la casa de la familia. Que presenta su declaración. Yo quiero ir a la finca en Antuque. Comete un error, Guillermo va a decir que es que los contadores. Entonces los contadores por eso, en su ley de contadores, introducen un artículo que termina diciendo que todas las declaraciones en la República de Panamá, y ojo, ahí hay un tema, por declaraciones no entiendas renta nada más, Arturo, hay de ITBMS, hay de exportaciones de obviamente o remesa, hay varias declaraciones. El contador debería firmarlas. Eso dice la ley del contador hoy, que debería firmarla. Entonces yo sí creo que debe permitirle a personas naturales que presenten su declaración como pasaba antes, sin que necesiten un contador público autorizado. Si el error se cometió, bueno, lamentablemente, Guillermo, es tu culpa. No es culpa del contador, de la administración tributaria. Tú pusiste $1 millón en vez de $100. Lamentablemente es tu culpa. Tienes posibilidades de, obviamente, remediarlo, pero eso genera conciencia, porque en este momento la mayoría de los, que te acabo de decir, la mayoría de mi experiencia de los emprendedores o de los autónomos, que hay un tema ahí que antes que escuchaban hablar de la caja, Guillermo, de los autónomos hay un tema súper interesante. ¿Sabes que a los autónomos no se les ha permitido que se inscriban en el Seguro Social? Sí, yo sabía hace rato, pero y eso es una aberración. Nos han hecho el freno más grande que hay. No, eso es una aberración. Por autónomos, pero eso viene incluso desde la reforma de la ley 51, y te digo algo, porque yo estaba ahí. Eso estaba en la ley original, que se echó para atrás, porque siempre le echan la culpa al Suntrack. La ley 51 no se reformó totalmente el año 2005 por culpa del propio PRD, que le sacó la tabla al gobierno PRD. Entonces, cuando llegaron a la mesa de la concertación, ahí se puso eso, que no tributaran. sí. Eso es un tema que yo creo que... Bueno, un tema político. Y por autónomos... Por ser un tema político. Porque Es un tema político. Pero por autónomos quiero... Mi petit fue un problema técnico, pero es importante saber el origen del problema. Fue un problema político. Y en este momento, en un mercado, Arturo y Guillermo, que propugna porque las personas, o sea, si tú le preguntas a tu hija, ok, y no sé si Guillermo tiene hijos ya en esa edad de adultos empezando su vida laboral, esos muchachos no quieren trabajar en una empresa como tú y yo, Guillermo, soñábamos. Ellos quieren agarrar su computadora, irse a Bali, sentarse y trabajar en su computadora. Esos autónomos en Panamá, o los que conducen motos y nos llevan alimentos, no están en el sistema. Eso es un problema. Entonces, yo sí creo que debemos permitirle o empujarlos a que se formalicen en su propia forma, en su propio tiempo, pero que cumplan. Eso es lo importante, pero que cumplan. Yo también soy partícipe de eso porque como educador,
como profesor. Comencé primero dando clases a jóvenes que el 30% hablaba de emprendimiento. Cuando terminé, dejé de dar clases. Que le mataste los sueños y le dijiste que solo 3 de 10 podían Hubo una rebeldía total, mentira. Y ahora, al final, todos hablaban de autoempleo. Porque una cosa es hacer negocio y otra cosa es autoempleo. Sí. ¿Me explico? El autoempleo existe. O sea, la persona que hace negocio para crear una empresa y la persona que subsiste haciendo su autoempleo. Son dos grupos y a veces la gente no los distingue. Uno es el autoempleo y el otro hacer negocio. Lo que se le llama camaronear es diferente a crear una empresa. Crear una actividad. Una actividad económica. Yo como corredor de seguros, yo voy y hago la venta del seguro y hago mi declaración y tengo que ir a la superintendencia y a todos los procesos que tengo que hacer, pero yo trabajo yo. ¿Me explico? Claro. A una persona que está camaroneando, como dice Guillermo Antonio, y que al buscar ese camarón mueve cualquier cosa. Claro. Son dos tipos distintos. Entonces, bueno, lamentablemente el peor enemigo de mi Petips, el tiempo. Son las 9:30 y hemos tenido un programa excelente. Te vamos a tener que seguir llamando, lamentablemente, porque hay que hacer una segunda. Esta es tu casa. Ha sido un programa súper agradable, que ha servido bastante. Se quedaron varias preguntas en el tintero, pero vamos a tener que hacer una segunda parte del programa. Te vamos a estar llamando después de los impuestos. No, Guillermo, muchísimas gracias por la oportunidad. Arturo, muchas gracias. Gracias a la radioaudiencia de Radio Ancon. Ayer estuvo una de las personas que yo más respeto en términos de tributación acá también. Así que yo sé que la labor de Radio Ancon en hacer docencia es continua. Así que yo honestamente te agradezco y la última invitación sería a quien me escucha desde que factura $3,000 hasta que factura 15 millones. Permítase preguntar. En Panamá hay profesionales que son, digamos, decentes, que se preparan para que no tenga realmente esas condiciones de informales que no nos ayudan mucho y aparte se evite multas que son innecesarias y que generan un dolor de cabeza en una administración tributaria. Algo más, uno de nuestros oyentes fieles es Camilo Valdés, el director de tributación. Así que me mando saludos a Camilo. Un abrazo al doctor Valdés. Bueno, esto fue MIPE Tips en Martes de Negocios. Nos vemos este viernes en Totalmente Seguros, en los Viernes de Seguros, en la mañana con Debbie y Guillermo. Vamos a la pausa y regresamos en la mañana con por Radio Ancon.